Tema número 2. Aprendizaje conductista. Docente, licenciado Julián Ibarra Guaypa. Integrantes del grupo, Miguel Ángel Pilco Nogales, Rosa Flores Balba, Juliana Chávez Solís. Aprendizaje conductista. Introducción. Corriente de la psicología que fue inaugurada por John Bradus Watson, que nació en 1878 y falleció en 1958, a los 80 años. John Bradus Watson defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, o sea, la conducta. Ideas generales. El aprendizaje conductista tiene sus raíces en el realismo moderno. Concuerda con los realistas que el cuerpo es materia en movimiento. La conducta es el producto de las interacciones con el ambiente. Conocer es realmente conocer cómo el medio ambiente cultural y físico actúa sobre el ser humano. Definición de aprendizaje conductista. Es una corriente psicológica que afirma que la conducta humana es adquirida y no innata. Es decir, la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Es una corriente psicológica de la primera mitad del siglo XX. Representantes del conductismo. Uno de los representantes del conductismo es Iván Petrovich Pavlov. Iván Petrovich Pavlov nació el 14 de septiembre de 1849 en la ciudad de Riazán, en Rusia, y falleció en San Petersburgo el 27 de febrero de 1936, a los 87 años. Fue un filósofo ruso, hijo de un patriarca ortodoxo. Condicionamiento clásico. Es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su respectiva natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente. Por ejemplo, pondríamos ejemplo de la dinámica del experimento de Pablo. Como se puede observar aquí en la imagen, según la teoría de Pablo, vamos a ver la dinámica de su experimento. Como se puede observar en la imagen, si a un perro le enseñamos comida, que en este caso sería el estímulo incondicionado, la respuesta natural del perro sería salivar. Acá en esta imagen podemos observar que, pero si en cambio hacemos solo sonar una campana, siendo este el estímulo artificial o neutro, no habría respuesta alguna esperada, o no tendría ningún efecto sobre el mismo. A continuación, procedemos a hacer sonar dicha campana, acompañándola de un plato de comida, lo que produciría la salivación del perro. Por último, luego de realizar dichos experimentos anteriores, hacemos sonar solo y únicamente la campana, sin ningún plato de comida que lo acompañe. Debido a la teoría del condicionamiento clásico o básico de Pablo, el perro salivará. Influencia de la teoría de aprendizaje. El conductismo.
Es una teoría que concibe con el aprendizaje como producto de una experiencia externa, o sea, el estímulo, y que de acuerdo a su respuesta manifiesta una conducta observable. Asocias, no, ese es el conductismo. Asociao- Asociacionismo es la capacidad de relaciones de dos elementos. Tiene como fin la formación y aparición de cambios favorables en nuestra conducta basada en la experiencia. Por ejemplo, esta imagen podemos observar que la madre, o sea, Catalina, le dice a su hija tener buenas calificaciones porque si lo hace le daría un premio. Aquí seguimos la conversación y como podemos observar, eh, la niña ya volvió y dice que sacó buena nota, obtuvo una buena nota. Y la madre de alegría le da su premio como recompensa de una buena calificación. John Broadus Watson nació en Greenville, Carolina del Sur, el 9 de enero de 1878, Nueva York, y falleció el 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Formuló y popularizó la teoría científica del conductismo, estableciéndola como una escuela psicológica, escuela conductista, escuela conductista, en la que sostiene que tomando a una decena de niños a cualquiera y aplicando técnicas de modificación de conducta podría conseguir cualquier tipo de persona que él deseara. En la que dijo, dame una decena de niños sanos, bien formados para los que eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlos para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocio, incluso mendigo o un ladrón. Eso es lo que dijo John Broadus Watson. Fue un psicólogo en 1878 y hasta 1958. Experimento del pequeño Albert, que sienta sus bases en que la conducta humana se puede explicar en estímulos y respuestas. Uno de los fundadores del conductismo es Iván Pavlov, en que hace experimentos con animales. Y también uno de los actores cual también fundó la escuela conductista es John Watson, que hizo experimentos con personas, cual una persona puede tenerle miedo a un animal o que cosa, como Iván Pablo también experimentó con el perro, que cuando tocaba el sonido de la campana le daba hambre al perro. Y también John Watson experimentó con un pequeño que con un sonido con una rata. El pequeño se llamaba el pequeño Albert. Entonces el pequeño en un principio no sentía miedo, pero cuando escuchó el ruido el niño comenzó a llorar. Cual también experimentaron también con la rata. La rata, cuando se la llevaron al niño, el niño comenzó a llorar. Así que los niños también tienen miedo, o digamos que este experimento demuestra la fobia de cualquier pequeño que tenga o miedos a un animal o a otros. Algunos no tienen el mismo
el mismo reacción hacia un animal. Boris Frederick Skinner nació en Susquehanna, Pensilvania, el 20 de marzo de 1904. Cambridge. Falleció el 18 de agosto de 1990. Fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Frederick Skinner inventó la cuna, también hizo experimentos como el experimento de la paloma, y también defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Él más que todo defendió el conductismo de refuerzo. La superstición de la paloma. En esta, las palomas no habían comido por mucho tiempo, en la que Skinner puso en este experimento 8 palomas hambrientas, cuales fueron introducidas en la caja llamada Skinner. Estas palomas disponían de comida a intervalos regulares como independencia de respuestas que emitieran. Por ejemplo, una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario y a las aguas del reloj alrededor de la caja. Otra paloma repegada su cabeza a una de las esquinas superiores de un modo muy característico, y la tercera desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Cada paloma desarrolló, por ende, una respuesta propia, idiosincrática. Tanto fue así que daba la impresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su conducta provocaría la aparición de la comida. Nada más lejos de la realidad. Sobre esto Skinner apela que al refuerzo recibido entendió que cualquiera que fuese la respuesta que el sujeto acaba de realizar justo antes de la administración de la comida, la recompensa sería llamado como la recompensa, resultaría reforzada al recibir la recompensa. De otro modo, de las múltiples respuestas de las palomas emitieran antes de la presentación de la comida, la que resultase casualmente contigua, la recompensa sería reforzada. Así que el comportamiento de las palomas se debían a la recompensa que ellos recibirían. Así que su comportamiento de ellos era para recibir comida. Albert Bandura nació en Mundare, Canadá, 4 de diciembre de 1925. Es un psicólogo canadiense cuya familia es originaria de Ucrania. Se centró en estudios de tendencia conductal cognitiva y es profesor de una universidad de Stanford, reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución del sociocognitivismo. El experimento del muñeco bobo de Albert Bandura. Esto es que el ser humano, cada conducta o cómo se desarrolla, el ser humano pasaba de ser el único responsable de su propio desarrollo personal para pasar a ser un trozo de carne, esclavo de las presiones externas o los procesos de condicionamiento. Así que cada ser humano, nosotros somos responsables de nuestra conducta. ¿O en qué ambiente nos desarrollamos desde pequeños? El muñeco bobo era el nombre del experimento. En 1961 y en 1963, para el estudio del comportamiento de los niños después de ver videos de adultos, en cómo un adulto
golpeaba a un muñeco con conductas agresivas. Golpeaba a un muñeco, al cual su nombre era el muñeco bobo. Hay diferentes variaciones de experimento. En el más notable comportamiento mide el de los niños después de ver un modelo que es castigado o carente de consecuencias por golpear al muñeco bobo. Este experimento es la demostración empírica de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Demuestra que las personas no solo aprenden por ser recompensadas o castigadas, también puede ser observando, o también pueden aprender al ver a alguien ser recompensado o castigado. Aprendizaje por observación. Estos experimentos son importantes ya que a raíz de estos se iniciaron muchos más estudios sobre el efecto del aprendizaje por observación. En este experimento usaron 36 niños y 36 niñas, cuales antes de iniciar este experimento le mostraron a 36. A la mitad de los niños le mostraron un video en que un adulto golpeaba a un muñeco, y a la otra mitad de niños y niñas no le mostraron, y los niños a los que vieron tuvieron el mismo comportamiento y aún peor. Se idearon cómo castigar a un muñeco, incluso mucho más feroz, en que las niñas reaccionaban un poco menos que los niños. Esto nos quiere decir que los niños aprenden observando, o que observando pueden aprender aún mucho más mejor, la que aún los niños no se dan cuenta qué es lo que hacen, y por eso ellos piensan que es así. Y así que desde pequeños hay que saber también enseñarles conductas buenas para que los niños no desarrollen eso cuando estén creciendo. Como vemos que los niños tienden a imitar aquello que ven en sus modelos o figuras de referencia, por esta razón es muy importante cuidar nuestros comportamientos y actitudes que llevamos a cabo tanto en un ambiente social o familiar como educativo. El conductismo desde la perspectiva educativa. Definición del aprendizaje dentro de un contexto conductista. El proceso por el cual que la gente adquiere cambios en su comportamiento, también nos mejora sus actuaciones, organiza sus pensamientos y descubre nuevas maneras de comportamiento. También el aprendizaje ocurre mediante la repetición de una persona hacia otra persona, ya decir una y otra vez. La visión conductista ve al ser humano como la culminación de la evaluación de especies. Cree que la actividad más fundamental del ser humano es aprender. Si sobrevivimos es porque aprendemos. El maestro conductista es el centro del proceso de enseñanzas y aprendizaje, el que imparte la educación, monopoliza las palabras y monopoliza la acción. El estudiante conductista. Los estudiantes son vistos como la bula rasa, que no quiere decir que reciben información del maestro. El estudiante cumple órdenes y obedece. También el estudiante requiere constante aprobación y depende del maestro. Las metas educativas. Las metas educativas son gestionar la creación del medio ambiente que maximice el aprendizaje. Es el instrumento. Se pretende lograr del estudiante la respuesta deseada cuando se presenta un estímulo.
Implicaciones educativas. Indujo la enseñanza automatizada. Introdujo la máquina de instrucción. El enfoque conductista del aprendizaje. Estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas que pueden ser observadas y medidas. También ven las conductas como determinadas por eventos externos del aprendiz, por estímulos que producen respuestas o por reforzamiento que mantienen esas reacciones estímulas. Pavlov es un descubridor que identificó tres procesos en el conocimiento clásico: generaciones, la discriminación y extinción. Y también hay otro personaje que es Skinner, que nos dijo que utilizó el término de conocimientos operantes debido a que estudió conductas operantes. Este conocimiento aplica principios de reforzamiento para condicionar o moldear conductas operantes. El rol del docente y estudiante. ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente nos quiere decir que es el poseedor del conocimiento, es el que organiza y planifica y dirige también el aprendizaje hacia sus alumnos, y su principal auxiliar son los libros de texto. El rol del alumno es que tiene que ser receptor, pasivo, aprender lo enseñado, y activo para reproducir el conocimiento indicado, para así mejorar sus conocimientos.